Hola a todos, os doy de nuevo mi más calurosa bienvenida al tarot de Alicia. Hoy vamos a ver cómo están las energías de los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, por ese orden. Pero no preocuparos porque yo como siempre os dejo en la cajita de descripción el minuto en el que empieza cada uno y además tenéis aquí el nombre del signo para que vayáis pasando el vídeo y así no os aburráis esperando a que venga el vuestro. Signos de fuego. Como sabéis, las energías van cambiando, así que vamos a ver qué tiene el tarot dorado para vosotros a día de hoy y también un mensaje del camino del yoga y del tarot akáshico, de ambos también. Así que, sin más dilación y sin más preámbulos, vamos a empezar con Aries. Y ya saltó. A ver, Aries, ¿qué mensaje hay para vosotros? Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos, así que quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no, dejadlo ir. Están saltando porque yo ya tenía en la cabeza Aries hace ya un buen rato. Y vamos a ver qué tienen las energías para vosotros, qué mensaje importante, qué debéis saber con la tirada de la cruz de la verdad para Aries. A ver, Aries. Los que estáis al otro lado también, concentraros bien. ¿Qué es el mensaje que el tarot quiere daros? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tirada más intensa, Aries! ¡Qué tirada más intensa! Vamos a ver. Vuestra tirada, Aries, está muy marcada por los conflictos. Ya sea por conflictos con otras personas o conflictos internos que tengáis vosotros. Adaptároslo a vuestra circunstancia. Pero sí es verdad que aquí hay una lucha. Una lucha interna. También puede haber discusiones, conflictos, peleas. Y os veis en el centro de la tirada con ese conflicto. Con una persona con temperamento, con agresividad. Aquí hay peleas, discusiones, riñas, desacuerdos. Hay egos enfrentados ahí. Aquí hay todo un grupo de personas que todos quieren tener la razón. Y eso realmente a ti te está llevando ahora mismo a una situación de stand-by, que es la hora de una pausa. Una pausa además sagrada, una pausa que te está llamando a la quietud para otorgar perspectiva. Quizás debas mirar las cosas de otra manera, por eso está el colgado boca abajo, porque a lo mejor tienes que darle la vuelta a las cosas y te sientes atrapado, atrapada, ilimitado, ilimitada, estás inseguro, tienes una falta de dirección porque este conflicto te está impidiendo esa falta de dirección tuya. Hay un compás de espera aquí, una falta de dirección y ver las cosas desde otra perspectiva. Eso está muy, muy clarísimo en las cartas. ¿Qué tenéis en las energías positivas? Pues tenéis la emperatriz, que te está llamando a conectar con la tierra, a que utilices tu creatividad, a que armonices esta batalla. Que utilices esa parte femenina tuya, la más femenina, para apaciguar esta riña. Adáptalo a tu circunstancia, a qué viene esta riña, a qué viene esta pelea, pero a que a ti te tiene diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? Pues si estás viendo, Aries, que por este camino no vas bien, coge el otro, dale la vuelta a todo. Estas circunstancias te están impidiendo avanzar, sin duda. Te están impidiendo avanzar y además con agresividad, con mucho conflicto.
Porque tu desafío está salir de este conflicto, ser independiente. Encontrar la recompensa a tu trabajo. Encontrar la libertad, salir de este conflicto. Y eso lo tienes que hacer con sabiduría, con madurez. Sal de este conflicto que tienes aquí justo en medio de la tirada, pero ya te digo, con tu parte más femenina, serenando, apaciguando. Si estás viendo que luchando no puedes, pues no luches, sigue tu camino. Sigue tu camino porque además tu tirada termina con la muerte. Tienes que terminar con esto radicalmente. Y esto quiere decir que estás dispuesto, Aries, a dejar ir una versión pasada de ti mismo para mejorar, para una versión mejor tuya. Esto es una versión mejorada tuya. Si estás viendo que en esta actitud o en este aspecto de tu vida ahora mismo, en esta circunstancia, lo que te traen son conflictos, adiós, apaga y vámonos. Fuera, empieza de cero. Esto es una transformación total, sobre todo espiritual. Es un nuevo comienzo que tienes aquí. Es dejar ir todo este conflicto para seguir tu camino. Es el final de un camino para empezar otro mejor. ¿Que va a causar un trastorno repentino e inesperado? Sí, pero vas a encontrar la liberación, sin duda alguna. Encuentras la liberación, pero de una manera radical. Terminas con esto porque te tiene atascado, atascada, te tiene sin moverte. Por si te ayuda, la muerte tiene el chakra del corazón, que es yo amo. Así que ámate a ti mismo. Ama lo que eres, lo que quieres ser. Sin duda alguna. Y tiene la energía de Escorpio. El colgado tiene el chakra del tercer ojo, que es yo veo. O sea que tienes que dar la vuelta para ver el camino de esa liberación. De este conflicto, de salir de esta zona que te está trayendo nada más que peleas. Tienes un trabajo importante aquí, pero lo vas a hacer y vas a empezar de nuevo, vas a salir de esta zona que a ti no, que es que no te está haciendo nada bien, con personas que tienen demasiado ego y a ti te impiden avanzar en tu vida, en lo tuyo, en tus circunstancias, en tu trabajo, en tu vida personal, en tus negocios, en tu familia. Adáptalo a tu circunstancia, pero te están impidiendo avanzar, así que fuera. Esas personas tóxicas, déjalas atrás. Y hay una transformación bestial e importante en ti. Tienes la emperatriz, que la emperatriz tiene el chakra sacro, que es yo siento. Fíjate, yo siento, yo amo, yo veo. Lo estás viendo, lo estás sintiendo. Entonces fuera, es que no tiene más vuelta de hoja. Y la emperatriz, que tiene la energía de Tauro, también tienes aquí energía de Virgo y de Leo también. Vamos a ver qué tiene el camino del yoga para ti, Aries. Vamos a ver qué mensaje tiene el camino del yoga para Aries. Vale, ha saltado muy rápido y tenemos Lakshmi. Qué carta más bonita. Esta no suele salir mucho. Vamos a ver qué tiene para ti. Aries, es muy claro el mensaje de Lakshmi para ti. Te dice que esta diosa ha reconocido tu generosidad y tu recompensa, a su manera, claro. Ya sea con riqueza económica, salud radiante, una relación amorosa, un hogar confortable,
buena suerte o la fecundación que estás buscando. Continúa dando con amor y libertad y ella también te lo dará. Es esa libertad que vas a recuperar aquí, sin duda alguna. El mensaje es muy claro. Vamos a ver qué mensaje tiene el tarot akáshico para Aries. A ver, Aries, ¿qué mensaje hay para ti? Un mensaje para Aries en este momento de su vida de conflictos. A ver. Un mensaje para Aries, por favor. Muy bien. Mira. 2 de pergaminos es la que te ha salido. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Es bestial cómo resuena contigo esta carta de 2 mundos. Fíjate cómo está esa chica ahí en medio de algo que parece caótico, de esta cocina con el fuego, pero con esas monedas ahí en la mesa. Fíjate tú que si esta carta llega a ti, te está diciendo que ahora mismo existe un conflicto en tu vida, tal cual lo estábamos leyendo, ese conflicto en tu vida. Así que para ese conflicto, de modo que te debates con este conflicto entre una perspectiva espiritual plenamente realizada y el éxito personal de la vida cotidiana. Es como si tuvieras que dejar una de las cosas para que aprendas y para acercarte a la otra. Está claro que tienes que dejar una situación para acercarte a una nueva. Te lo están diciendo en las cartas muy claramente y te lo vuelven a confirmar. Es ese tira y afloja que va a continuar hasta que aprendas a llevar a tu yo espiritual a todas las situaciones de tu vida personal. Eso de reemplazar la inquietud por la confianza que te está dando la emperatriz y el 9 de oros. O sea, este 9 de oros que es la independencia y la seguridad. De reemplazar la inquietud por la confianza y de integrar tu verdad eterna con tu realidad temporal. Si ocupas un puesto o vives una relación que te distancia de tu personalidad, debes hacerle frente o quizás despegarte de ella. Fíjate qué claridad. La persona que eres para siempre es aquella que ahora es otra. No dejes que nada ni nadie entorpezca ese poder. Cuando lo domines, la realización completa del ser en ambos mundos dejará de ser un escaparate y por supuesto dejará de escapársete. Madre mía, cómo ha resonado. Qué tirada más fuerte, Aries. Wow. Pues eso es lo que tengo para ti. Espero que te haya ayudado, que te sirva de guía, de luz. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Leo, mi más colorosa bienvenida a todos y a todas vosotras. ¿Cómo estáis? Vamos a ver a día de hoy cómo están vuestras energías, qué mensaje tienen, qué debéis saber, cómo están mis leos a día de hoy. Mis leones o mis gatitos, como queráis, pero sois uno de mis favoritos del zodiaco, sin duda alguna, por esa fuerza equilibrada que tenéis, que yo tanto admiro y respeto. Leo, vamos a ver cómo están vuestras energías a día de hoy. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Así que, Leo, quedaros con lo que quede con vosotros, con lo que os resuene, con lo que vaya. Y lo que no, dejadlo ir. A ver, Leo. Vaya, qué interesante. Vamos a hacer la cruz de la verdad, que siempre es muy tajante y muy clara. Muy bien.
Wow. Y vamos para el resultado final, por favor. A ver qué dice para Leo. ¿Cómo están vuestras energías a día de... Muy bien. Muy bien, muy bien. Leo, no preocuparos. Sinceramente, no preocuparos. Porque por lo que estoy viendo en vuestra tirada, muchos de vosotros habéis sufrido una traición. Habéis sido traicionados. Y estáis en ese periodo de desgarro, de traición, de soledad. Aquí ha habido... Esto normalmente significa que ha habido terceras personas. Aquí hay una separación, una infidelidad, que os ha traído un trastorno y una confusión, una pérdida. Y os tenéis esa desilusión encima que habéis optado a, para mí, el 3 de espadas y la justicia que tenéis en medio es un divorcio en toda regla. Muchos de vosotros, Leo, os estáis divorciando. Sin duda alguna. Porque estos son disputas legales. Estas dos cartas juntas, adaptaron a vuestra circunstancia, pero esto es una disputa legal, está clarísimo. Además que es que viene por justicia divina, sin duda alguna. Que os está ahora mismo este transición, este papeleo, esta ruptura, este pasar por el papeleo de abogados, de juicios, y de todo esto realmente os está costando. Lo estáis llevando como una sobrecarga tremenda, con estrés. Es un pesar que tenéis en los hombros tremendo, que os tiene agotados, que os está haciendo como una lucha cuesta arriba tremenda, que hay retrasos, que va todo muy lento. Pero fijaros qué tenéis en vuestro desafío y cómo termina la tirada. Solo os la voy a enseñar primero, pero fijaros. As de bastos y as de espadas. Estos son los nuevos comienzos. Sí es verdad que son nuevos comienzos luchados, que son nuevos comienzos que vais a recibir después de esta batalla que tenéis aquí, que sin duda la vais a ganar. Sin duda la vais a ganar. Y vais a comenzar de nuevo, porque los ases son los inicios, los comienzos, empezar de nuevo. Con el as de bastos son buenas noticias que os traen a vuestro favor. Es empezar algo de nuevo, encontrar una nueva pasión, un nuevo entusiasmo. Y crecéis. Crecéis también significa un viaje. Quizás muchos de vosotros os mudéis de casa después de esta ruptura. Pero desde luego esto es una separación en toda regla y con los papeles por medio. Pero Leo, por favor, no te preocupes. Tienes la fuerza y la capacidad suficiente para salir de aquí. Y terminas con el as de espadas. Haciendo nuevos planes. Tu capacidad intelectual vuelve a su sitio. La recuperáis con un pensamiento claro, con claridad mental. Con vuestra capacidad de concentración y de comunicación y de que os habéis dado cuenta de la verdad. Que hay una visión. La visión de esta traición que os ha llevado a terminar con esto, pero a terminar con esto de la manera más legal posible. Os habéis dado cuenta de la verdad y tenéis esa visión clara y este as de espadas me lo está corroborando. Me encanta. No me gusta cómo empieza la tirada, desde luego, para nada. Porque estáis, o si no estáis ya, o vais a empezar ya, pero esto es un proceso muy desagradable que a vosotros os está costando muchísimo. Con este 10 de bastos aquí, es una carga pesada que os ha dolido un montón. Leo, no está siendo fácil, o no va a ser fácil.
Pero para los que ya hayáis pasado por esto, los nuevos inicios vienen y todo esto se va a quedar atrás. Pero hay que pasar un periodo, hay que pasar un duelo. Porque los nuevos comienzos nunca son fáciles. Pero con estos dos ases aquí, dando fuerza, vamos, no me cabe la menor duda. Voy a ver qué tiene. Bueno, primero voy a deciros que no se me olvide que la justicia tiene el chakra del corazón, que es yo amo. Así que ámate a ti mismo, Leo. Muchísimo. Ámate a ti mismo. Y por supuesto tiene energía de Libra. Tenéis con el 3 de espadas también energía de Libra, muy marcada. Con el 10 de bastos tenéis energía de Sagitario. Tenéis también energía de Aries, de vuestra energía Leo y Sagitario. Y tenéis energía de Géminis, de Acuario y muy marcado Libra, muy fuerte Libra. Muy fuerte la justicia, muy fuerte la balanza en vuestra tirada. Muy marcado Libra. Esa balanza que va a haber en vosotros, esa justicia que se va a hacer a vuestro favor sin duda. Sin duda alguna, es que no tengo ninguna duda al respecto. Vamos a ver el camino del yoga que tiene para Leo. Es verdad que es un camino difícil, es un camino muy difícil lo que estáis pasando muchos de vosotros. Pero no preocupaos. Haced caso a la justicia, por una vez. Ella es la que os va a dar la libertad. Vamos a ver qué mensaje tiene el camino del yoga para Leo. Para mis queridos Leo, para que les den fuerza y vigor. Muy bien. Tenéis a Satya. Fijaros. Es increíble. Yo es que con el camino del yoga algunas veces se me ponen los pelos de punta. Haciendo un resumen. Acuérdate, Leo, de lo que te he dicho antes. Satya viene a decirte que te has liberado de aquello que te retenía y estás alcanzando niveles más profundos de claridad. Ahí tienes la claridad. Te liberas de lo que te estaba reteniendo, de la carga esa tan pesada. Y te has mejorado. Has mejorado quizás tu alimentación, tu hogar, tu cuidado personal, tus relaciones, tus pensamientos, tus metas profesionales o tu perspectiva vital. Y ahora estás experimentando las alegrías asociadas a la pureza. Fíjate, el espacio que has creado atrae mayores dones que están más alineados con tu verdad. Continúa por este camino hacia la claridad, deshaciéndote de todo lo que ya no te sirva. Leo, cuando tu cuerpo se purifica, tus pensamientos y tu vida lo reflejan. Aporta pureza a todo lo que haces y tu camino seguirá despejándose. Bestial. Madre mía, yo algunas veces me quedo alucinando. Vamos a preguntarle al tarot akáshico ahora qué mensaje tiene para Leo. Está muy clara tu tirada, Leo, muy, muy clara. Cómo vas a encontrar la claridad, el camino, los nuevos inicios. ¡Wow! ¿Cómo hemos empezado en febrero, eh? Vamos a ver. ¿Qué mensaje tiene el tarot akáshico para Leo? Aquí la tenemos. ¡Oh! ¡Madre mía! Leo. Equilibrio. Y otra vez la balanza ahí. Otra vez Libra. Otra vez la justicia contigo. Leo, lo llevamos hablando desde el minuto 1 de la tirada. Libra, justicia, equilibrio.
Te dice que tal vez afrontas problemas jurídicos importantes, formalidades administrativas o encontrarte en el juzgado por unos bienes, una herencia, un contrato de trabajo, la custodia de unos bienes, de los niños o un divorcio. Sé paciente y presta atención a los detalles, porque los detalles técnicos son importantes en estos momentos. Pero hay buenos augurios, y tan buenos. La justicia está cerca. Anímate cuando veas la luz dorada que baña la escena. Imagínate, fíjate aquí. Señal de que todos los problemas saldrán a la luz y se te propondrá una solución justa y beneficiosa. La justicia es el equilibrio en la sociedad, pero los análisis akáshicos demuestran que no se limita estrictamente a situaciones judiciales y contractuales. La justicia y la reciprocidad son portadoras de energía y la energía que manifiestas en este momento volverá de nuevo a ti en un futuro. Recuerda que tu producción de energía depende de ti. Sigue siendo consciente de tus pensamientos y de tus acciones. El equilibrio interior llega hoy y te lleva a un espléndido destino en el futuro. Te lo dicen 3 veces. Te lo dice el tarot dorado, te lo dice el camino del yoga y te lo dice el tarot akáshico. Leo, tranquilo, todo se va a solucionar. Se va a solucionar a tu favor y la justicia divina se va a poner de tu parte. Y me alegro mucho por ello y te deseo lo mejor. Esto es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Sagitarios, bienvenidos todos y todas. Mi más calurosa bienvenida. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Sagitario, ¿cómo están vuestras energías a día de hoy? Que ya sabéis que van cambiando las energías y hay que ver lo que nos va a venir. A ver qué mensaje tiene el tarot dorado para vosotros. ¿Qué nos quieren decir las cartas a día de hoy para vosotros, Sagitario? Que espero que me llenéis de esa energía positiva que siempre tienen los Sagitarios, que son tan alegres, tan positivos, tan vivarachos y siempre dispuestos a la aventura. Así que sorprenderme, Sagitario. Vamos a ello. Vamos a ello con la cruz de la verdad. ¿Cómo están las energías de Sagitario? ¿Qué deben saber? ¿Qué tienen que conocer? ¿Cómo se les va a ir? Bueno, han saltado 2. Los vamos a poner en este orden. A ver, Sagitario. Wow, ya decía yo. Ya decía yo. Una más. Wow. A ver, os cuento. Os cuento porque estoy viendo que muchos de vosotros, Sagitario, estáis poniendo las vistas, las miradas más allá. Os estáis planificando. Estáis planificando porque habéis visto que al otro lado de donde estáis está la libertad, está el éxito. Y estáis tomando, no tomando decisiones, no, pero estáis pensando que ya tenéis puestas las vistas en algo que os va a traer más éxito, o que vosotros creéis que os va a traer más éxito. Y os da confianza. Muchos de vosotros vais a viajar, os mudáis al extranjero, os mudáis de pueblo, os mudáis de casa, mudáis de trabajo. Esto es estar mirando a otra perspectiva, a otro sitio, porque lo que tenéis no os llena. Os da ese sentimiento de pobreza y de vacío. Donde estáis ahora, no.
no sentís que es vuestro sitio. Hay ese sentimiento de abandono y de pérdida. Hay dificultades. Pero no está todo perdido porque estos son dificultades pasajeras. Fijaros que hay un rayo de luz aquí ante esta familia con esta sensación de miseria, digamos, de falta, de sentir que el mundo no está con vosotros, pero hay un rayo de luz ahí. O sea que esto es pasajero. ¿Por qué es pasajero? Porque vosotros ya estáis pensando, si no lo habéis hecho ya, Sagitario, adaptaros a vuestra circunstancia. Pero si estáis viendo que aquí no sois felices y que donde estáis pues no os da, no os llena, ya sea una pareja, un trabajo, una ciudad, un pueblo, un negocio, lo que sea, adaptarlo a vuestra circunstancia, vosotros ya sentís que tenéis que salir de ahí. Lo sentís. Y tenéis, por supuesto, en vuestras energías positivas, la sacerdotisa, que tiene el chakra del tercer ojo y os está diciendo que ya veo, que mi conocimiento interior es mi mejor guía. Y si yo por dentro estoy viendo, por dentro o por fuera, pero estoy viendo que esto no va conmigo, pues lo mejor es salir de ahí. Has tomado confianza en ti mismo, en ti misma, Sagitario, y quieres llevar esa estabilidad emocional, física, material a tu vida. Así que hay algo que todavía no se te ha revelado. Si no se te ha revelado ya, Sagitario, está a punto de salir a la luz. Está a punto de salir. Además, hay algo que se te va a revelar que te va a traer, fíjate, este nuevo comienzo. Estos son nuevos comienzos financieros. Yo por eso siento mucho que esta tirada tiene que ver con el trabajo, o cambiarse de lugar, o con encontrar una mejoría económica en vuestra vida. Sin duda alguna. Esta carta os trae prosperidad, os trae nuevos inicios. Y además termináis la tirada con el Rey de Bastos, que es ya el liderazgo. Sales de una situación en la que no estás a gusto, en la que no te está yendo bien, en la que tienes periodo de carencia, sea lo que sea, pero te va a llegar una noticia que te va a alegrar. Cambias de sitio, te vas de donde estás. Te vas de donde estás y adquieres este nuevo inicio ya con un liderazgo y con una independencia y un optimismo y una impulsividad característica de Sagitario bastante. Tienes ingresos inesperados quizás esto que no ves es ese ingreso inesperado que te va a llegar, también puede ser que te vaya a entrar algún dinero, pero es muy muy optimista este Rey de Bastos, serio, al mando, con decisión, independiente, con optimismo y con mucha lealtad. Así que Sagitario, si estás viendo o lo has visto ya, pero hay algo que se te va a revelar aquí, y es que donde estás además no eres feliz. ¿Qué haces? Piensa despacio, busca en otro lugar, que ahí sí es donde te va a llegar. Ahí sí es donde te va a llegar esta estabilidad total. Qué bonito. Qué tiradas estoy teniendo, madre mía, en este vídeo. Qué fuertes. Tenéis energía de Aries, energía de Tauro. Tenéis energía de Aries de nuevo. Y tenéis energías de Tauro nuevamente, de Virgo y de Tauro. Mucho Tauro hay aquí. Mucha energía de tierra. ¡Wow! ¡Qué tirada más intensa!
Quiero saber qué tiene el camino del yoga para vosotros, Sagitario. Vamos a ver qué tiene Sagitario. ¿Qué tenéis para Sagitario? ¿Qué tiene el camino del yoga para Sagitario? Vamos a ver. ¿Qué mensaje? Ahí está. Esto es como una nueva vida que empezáis, ¿eh? En otro lugar, en otro sitio, en otra casa, en otro trabajo, pero que es que os va a llegar esa prosperidad y esa estabilidad que queréis, porque ya os digo, lo que tenéis ahora o habéis tenido hasta hace muy poco, pues no, da sensación de miseria, de falta de... Vamos a ver, ¡buah! Se ha dado la vuelta esta preciosidad que es Quirilla. Os la voy a leer ahora mismo. Fijaros qué bonita es la carta de Quirilla, que es una preciosidad. Fijaros que la vi bien. Y te está diciendo, Sagitario, tu vida es como un río por el que fluyes con facilidad. Te encaminas hacia tu Dharma. Ya lo vimos aquí. Tu propósito superior. Y las puertas se abren, está claro. Las puertas se abren. Una conexión lleva a la otra y las cosas suceden a gran velocidad. No te sientas abrumado, Sagitario. Es así como has de experimentar la vida ahora. Cuando Kriya está presente, todo requiere mucho menos esfuerzo. El universo te impulsa en la dirección de tu Dharma y te ayuda a cumplir el importante papel que desempeñas. Aquí estás. Ya no tienes que forzar, Sagitario, sino que puedes rendirte a las grandes fuerzas que están en juego. Sigue fluyendo y no pierdas de vista tu gran objetivo. Tú sabrás cuál es tu objetivo, Sagitario. Tú lo sabes mejor que nadie. Voy a dejar aquí. Vamos a ver qué tiene el tarot akáshico para Sagitario. Los signos de fuego en este mes están todos en plena transformación, ¿eh? En plena transformación. Vamos a ver qué hay para Sagitario. ¿Qué tiene el tarot? Bueno, cayó el reflejo. Vamos a ver. Si es que te lo estoy diciendo, Sagitario. Fíjate, voy a parar aquí un momento. Fíjate qué grandísima conexión hay en esta carta y esta. En la primera carta que te sacó, que es esta figura mirando al mar y este barco también mar. Fíjate que te lo estoy diciendo desde un principio. Es increíble. Mira, como te he dicho antes, esta carta indica a veces un viaje, en particular un viaje por agua. Un barco aquí, un barco aquí. O aún más importante, puede revelar que ahora tienes acceso directo a tus dones psíquicos. Eres también más consciente de tus emociones y más prudente. Reconoces la diferencia entre tu voz intuitiva, que está en calma y segura, y tus emociones compulsivas inferiores, que son persistentes. Y están basadas a veces en el miedo, en este miedo que también tiene esta carta. Pero ahora, fíjate, te he dicho que te vendría una comunicación de la manera que sea. Tendrás más claridad y control sobre tus emociones. Este sería también un buen momento para aprender, pues también meditación o algún tipo de desarrollo psíquico o psicológico. Aquí hay una sanación muy grande. Tu receptividad está más elevada, así que confía en tu voz interior que te guiará a la excelencia. Sin duda alguna. Sagitario, qué tirada más poderosa. Wow, es que algunas veces me quedo callada porque me quedo pensando. Digo, wow,
Wow, cómo resuena todo. Qué tirada más fuerte. Sagitario, esto es lo que tengo para ti. Espero haberte servido de guía, espero que te ayude, que resuene contigo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.